La palabra que voy a compartir hoy, la verdad es que surge de una meditación personal, eh, pero que luego pensé y sentí, no ese sentimiento personal, sino que esa convicción que pone nuestro Padre de que esa es su intención, de que era bueno compartirla con todos. Se titula Hágase tu voluntad y no la mía. Como les decía, hoy compartir una meditación personal que creo encaja muy bien después de tenerla a modo personal y recibir esta dirección de compartirla, creo que encaja muy bien con lo que Dios nos ha venido llevando a reflexionar. Comenzamos este año 2023 preguntándonos cuáles son las prioridades en nuestra vida y cómo usamos el tiempo, cómo administramos, cómo gestionamos el tiempo. Luego nos estuvimos preguntando acerca de la importancia y la necesidad de ser edificados para edificar vidas, comenzando por la nuestra, por supuesto, y edificar el reino de Dios. Hoy, en estos días, papá me ha llevado a reflexionar y compartirle esta reflexión en relación a lo que es su voluntad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6, luego de haber expuesto el poderoso mensaje de las bienaventuranzas, Cristo, reunido con sus discípulos, les enseña a orar. Allí dice, particularmente en Mateo 6, 7 y 8, hoy voy a usar la versión, la Biblia latinoamericana. Dice allí, y al orar, no uséis repeticiones sin sentido, como los gentiles, porque ellos se imaginan que serán oídos por su palabrería. Por tanto, no os hagáis semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. ¿Qué es lo que va a enseñar? Va a enseñar el Padre Nuestro. Y la verdad es que entiendo bien, muy bien esta primera parte donde dice que no usemos repeticiones sin sentido, porque yo, como muchos quizás por la cultura chilena y latinoamericana, antes de conocer verdaderamente a Dios y recibir a Cristo, me consideraba católico y de vez en cuando iba a misa. Me hacía más o menos sentido, la verdad, en distintas etapas de mi vida, y oraba el Padre Nuestro, pero era exactamente eso, una repetición sin sentido, era como, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu... Era como recitar algo, como esas poesías que se recitan en el colegio. Y entonces entiendo perfectamente cuando dicen no uséis repeticiones sin sentido. Cuando dice los gentiles, en realidad con los que no creen. Porque lo que va a enseñar Cristo aquí respecto a la oración es algo fundamental. No es un mantra como usan los hindúes para callar la mente y repetirlo así, un sonido que suena y se repite sin sentido. No es una oración repetitiva, es algo con un profundo sentido. Cristo invita a sus discípulos a no hacerse semejante a los que realmente no conocen como experiencia, ¿eh?, a Dios. Y también invita a orar en una dirección correcta. Dice, porque vuestro Padre sabe lo que necesitáis antes que vosotros lo pidáis. Antes de eso, en el versículo 6, ha dicho, pero tú, cuando ores, después dice, no ores como los gentiles, con repeticiones, no te hagas semejante a ellos. Pero antes dijo, tú cuando ores, entra en tu aposento, y cuando hayas cerrado la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Amén. Eso tiene que ver con esa intimidad con Dios. Podemos hablar del tiempo a solas o distintas formas, pero en realidad esto de entrar en tu aposento, cerrar la puerta, es apartarte, generar un ambiente, generar las condiciones para poder tener una conversación con atención. Centrarte en eso y no en medio de otras cosas. Bueno, cuando se hace un hábito, de repente uno podrá estar en medio de otras cosas y tener también esa concentración y esa privacidad. Pero quizá al principio es necesario hacerlo literal, entrar a un lugar y cerrar la puerta.
Es muy práctico lo que dice antes de enseñar a orar, ¿no? Es muy concreto y es muy certero lo que nos enseña Cristo. Para conocer la voluntad de Dios necesitamos intimidad con Él. Hoy estamos hablando de la voluntad de Dios, pero para conocerla necesitamos intimidad con Él. Pero también necesitamos entendimiento revelado. Y sobre todo, necesitamos someter nuestra voluntad a su voluntad. Necesitamos que Él reine verdaderamente en nuestra vida. Y eso no es nada de fácil. ¿Cómo facilitarlo? Volvamos a Mateo 6. Allí Cristo hace añicos el entendimiento de sus discípulos, lo que ellos conocían de Dios. Como buenos judíos, formados en la Torá, que son los 5 primeros libros del Antiguo Testamento, conocían a Yahvé, el Dios todopoderoso, el Dios digno de temer, un Dios grande, lejano, muy distinto a nosotros. Sin embargo, Cristo les dice en el versículo 9 de Mateo 6, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro, Padre nuestro. Cristo les presenta a un Padre, a Dios como Padre. Lo ubica en el lugar que le corresponde, Padre nuestro que estás en los cielos. Y describe la cualidad esencial de Dios, santificado sea tu nombre. Pero no parte diciendo dónde está, en los cielos, o su cualidad esencial, que es santo, sino que comienza diciéndonos que es nuestro Padre. Conocer a Dios como Padre es fundamental. Lo primero es presentarnos a Dios como nuestro Padre, eso es lo que hace Cristo. Y esto no es algo menor, no se trata del Dios lejano a nosotros porque es absolutamente distinto a nosotros. Todopoderoso, que todo lo sabe y todo lo puede. Perfecto, perfectamente bueno, perfectamente justo, perfectamente sabio. Ahora, ese Dios absoluto, perfecto en todo, se revela en Cristo, su Hijo, como nuestro Padre. No solo como el Padre de Cristo, sino que nuestro Padre. Vosotros cuando oréis, orad de esta manera, Padre nuestro. Quiero comentarles algo. Cuando yo fui padre, recién pude comenzar a comprender a mis padres. Es cierto que los conocía, como no, había vivido toda mi vida con ellos. Pero la experiencia de ser padre nos hace comprender lo que implica ser padre. Los goces y los dolores que conlleva. Producto de esa nueva experiencia, ser padre yo ahora, comencé a amar de un modo distinto a mis papás, a mirarlos distinto y a tratar de comportarme distinto con ellos. Comprender y más aún experimentar que Dios es nuestro Padre es algo fundamental en la vida de un cristiano. Es fundamental en un discípulo de Cristo. Por eso, cuando Cristo le enseña a conversar con Dios, orar a sus discípulos, lo primero que hace es decirle, díganle papá, mi papá, Padre nuestro. Por cierto, junto a ello, esa cercanía con la que Cristo nos presenta al Padre, no debemos olvidar que no es cualquier Padre. Es difícil entonces, ¿ven? Necesitamos transitar este proceso de revelación, que realmente se nos revele como Padre, sin olvidar que es aquel del cual recibe nombre toda familia en el cielo y la tierra, como dice Efesios 3:15. Recomiendo que lean del 14 al 19 para entender mejor aún lo que significa esta obra que hace Dios a través de Cristo en nuestras vidas. Pero Él es Padre, es la fuente de toda verdad y justicia. Por ello, Cristo continúa enseñándonos a orar, diciendo ahora en el versículo 10, venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y aquí ya entramos a la meditación que quiero compartir con ustedes. Cristo
rápidamente nos declara que es bueno que le pidamos que se haga su voluntad, aquí en la tierra como es en el cielo. Y su voluntad está antes de nuestras necesidades. Recién después, en el versículo 11, va a hablar del pan nuestro de cada día. ¿Por qué? Porque Él sabe lo que necesitamos antes que lo pidamos. En el versículo 8 ya lo decía. Él conoce nuestras necesidades. Y no solo las conoce, las quiere suplir. Por eso no oramos por nuestras necesidades. Oramos para que venga su reino y se haga su voluntad en la tierra como en el cielo. ¿Vamos entendiendo para qué oramos? ¿Es para que Dios provea para nuestras necesidades y para que cumpla nuestros anhelos? No. Oramos para someter nuestro propio entendimiento al suyo, nuestra voluntad a la suya. No oramos para que Dios haga algo, oramos para que ocurra algo en nosotros. La oración no va a mover la voluntad de Dios. No significa que no le importe, todo lo contrario. No significa que no le produzca algo, que no le agrade, que no le produzca regocijo, cuando es la oración correcta. Pero no somos nosotros que vamos a hacer que Dios haga algo o deje de hacerlo. ¿Qué significa esto de cómo es hoy en el cielo, sea en la tierra como en el cielo? Preguntémonos, ¿cómo es hoy en el cielo? Como ha sido siempre y lo seguirá siendo por la eternidad. Allí su voluntad es absoluta y completa. En el cielo los ángeles cumplen el deseo de Dios de forma completa, alegre e inmediata. ¿Te has preguntado cómo sería el mundo si los humanos actuaran así? Si nosotros actuáramos así. Bueno, no lo hacemos, por eso necesitamos orar, para que sea transformado nuestro entendimiento, nuestra voluntad y nuestros actos. La oración tiene más que ver con un cambio en nosotros que con un cambio en Dios. Solo para aclarar y no desviarnos del tema de su voluntad, pero creo que es necesario aclararlo, la única ocasión en que no fue así, dije antes, como en el cielo hoy ha sido siempre y lo seguirá siendo por la eternidad, que su voluntad es absoluta y completa y los ángeles la cumplen de forma inmediata y alegre. Bueno, pero hubo una vez que no fue así con Lucifer. Pero él fue expulsado, privado de la gloria eterna de Dios, está condenado y derrotado por la eternidad, sin posibilidad alguna de redención, al igual que los millares de ángeles que le siguieron. Por tanto, esa excepción, que es el origen del pecado, que afectaba nuestra vida antes de recibir a Cristo y que afecta la vida de muchos, no describe cómo se ejecuta la voluntad de Dios en el cielo por la eternidad. Cuando oramos, debiera ser diciendo las palabras que enseñó Cristo: hágase tu voluntad. ¿Oramos así? Creo que muchas veces no oramos así. Recordemos que estamos orando al Dios que dijo: hágase la luz, y se hizo la luz. Génesis 1:3. De manera que sabemos que su decreto soberano se cumplirá, ya sea que oremos o no. Esta es la voluntad revelada de Dios. ¿Cuál es la principal voluntad revelada de Dios? Que todos se arrepientan y ninguno se pierda. Segunda de Pedro 3:9. O por ejemplo, que hablemos la verdad en amor. Efesios 4:15. Hay muchas cosas que son la voluntad general de Dios y nos han sido reveladas en su palabra. Sin embargo, Él no nos obliga a nada de ello. Nos da la capacidad de elegir por lo bueno. Al orar, hágase tu voluntad, estamos pidiendo a Dios que aumente la justicia en el mundo, que traiga más gente al arrepentimiento, que promueva la causa del reino de su Hijo. Estamos hablándole también a nuestra mente, a nuestro corazón,
a nuestro propio entendimiento. Cuando oramos, hágase tu voluntad, reconocemos el derecho que tiene Dios de gobernar. No oramos, hágase mi voluntad. Oramos, hágase tu voluntad. O debiéramos orar, hágase tu voluntad. Pedir que se haga la voluntad de Dios es una demostración de que confiamos en Él, que Él sabe lo que es mejor. Es una declaración de sumisión a los caminos de Dios y a sus planes. Pedimos que nuestra voluntad se ajuste a la suya. Debo aclarar que orar, hágase tu voluntad, no es una oración pasiva de resignación. Yo no voy a hacer nada, hazlo tú. La oración de Jesús en Getsemaní no fue pasiva, no fue fatal en lo más mínimo. Jesús desnudó su corazón ante el Padre y sujetó su propia voluntad a un bien superior, que se cumpliera la voluntad de Dios, su Padre. No es entonces una oración pasiva. Orar, hágase tu voluntad, reconoce que Dios tiene más conocimiento que nosotros y que confiamos en que su manera es la mejor. Y es un compromiso también para trabajar activamente en la ejecución de esa voluntad de Dios. Cuando conocemos cuál es su voluntad, cuando nos es revelada, podemos hacernos parte de ella. No es pasivo, no es decir, hazlo tú, no lo voy a hacer yo. Pero implica dejar de pedir, haz lo que yo quiero que hagas, haz lo que necesito que hagas, haz lo que anhelo que hagas. Es entender que lo mejor es pedir que se haga su voluntad. El apóstol Pablo fue perseguidor de los cristianos. Él no creía en esa verdad, creía que era una mentira. Él reconocía al Dios que conocían los discípulos de Cristo, ese Dios todopoderoso, omnipotente, solo Dios de Israel y los judíos. No conocía al Padre que presentó Cristo, al Padre que envió a su propio Hijo para cumplir su voluntad. Pero Cristo confrontó a Pablo y transformó todo su entendimiento al manifestarse a él visiblemente y darle a conocer que era el verdadero Hijo de Dios. Pablo entonces comprendió lo que recoge en Romanos 12, 1, 2. Lo aplicó a sí mismo primero y nos lo recomienda a nosotros. Por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo y aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Cuando dice cuerpo, no pensemos solo en el cuerpo, como la parte física, pensemos también en la carne, nuestros pensamientos, nuestras emociones. Es realmente, no estamos llamados a los sacrificios del Antiguo Testamento, a matar animales, derramar sangre en ritos. Estamos llamados a un sacrificio vivo, que es la transformación de nuestra alma, de nuestra antigua naturaleza, a la nueva naturaleza. Y agrega, no os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente. ¿Para qué? Para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios. Y agrega Pablo cómo es Dios y cómo es su voluntad. Bueno, aceptable y perfecto. Cuando entendemos quién es Dios, nuestro Padre, nos sometemos a Él y le permitimos que nos transforme. Cuanto más conozcamos a Dios, más fácilmente se alinearán nuestras oraciones con su voluntad y podremos orar verdaderamente, hágase tu voluntad. Hasta aquí lo que he compartido con ustedes es
pura verdad de Dios a través de su palabra. Son principios fundamentales. Pero aquí hay un entendimiento profundo que no todos tenemos rápidamente y que todos necesitamos crecer cada día más. Primeramente que Dios, pero es nuestro Padre y actúa como Padre. Aún siendo Dios todopoderoso, justo y teniendo el derecho a juzgarnos y al juzgarnos, condenarnos y eliminarnos. Él, por ser quien es, ha decidido un plan que lo va a ejecutar, lo pida yo o no, lo quiera yo o no. Y ese plan es enviar a su propio Hijo para que todos se arrepientan y ninguno se pierda, sabiendo que no todos se van a arrepentir y que lamentablemente muchos se van a perder. Pero esa es la libertad que Él nos dio, porque Él no nos obliga. Sabiendo que Él es nuestro Padre, pero no solo sabiéndolo, viviéndolo, comprendiéndolo, puede ayudarnos a dar pasos hacia ese tipo de oración que nos enseñó Cristo, que se haga su voluntad y no la nuestra. Pero ahora entro a la parte difícil de esta reflexión. ¿Hasta qué punto es necesario que se haga su voluntad y no la mía? Esta es quizá una de las mayores dificultades para comprender, aceptar y practicar esta forma correcta de intimidad con nuestro Padre. Estar alineados con su voluntad. Antes de responder esta pregunta, debo decir algo acerca de los hábitos para tener intimidad con Dios. Esta intimidad toma la forma del tiempo a solas, como aquellos momentos en los cuales nos apartamos del ruido y el afán para callar nuestra alma y poder conversar con nuestro Padre. Pero en la medida que la intimidad se va forjando más y más, podremos experimentar su presencia cada vez más y en más momentos y lugares en nuestro día a día. Volvamos pues a la pregunta que formulamos. ¿Hasta qué punto es necesario que se haga su voluntad y no la mía? Bueno, en este punto esta reflexión se hace algo muy personal. No es que no haya experimentado antes estas circunstancias en las que someter la propia voluntad buscando y o pidiendo que sea la voluntad de Abba, nuestro papá, la que se cumpla. No es que sea la primera vez que resulta doloroso para mi alma. Me refiero a algo personal. En estos días partió Sebastián y su familia al sur. Partió él, partió Claudia y partió Emma. Y no es que sea la primera vez que él se va al sur. Esta es la vez que se va con toda la familia y con Emma. Antes ya había ocurrido cuando él decidió ir a estudiar allá. Y la verdad es que no fue fácil. Ni la primera vez ni ahora. La primera vez para mí fue distinto. Quizás para Victoria fue más difícil, fue más doloroso. Y yo lo enfrenté de otra manera, aunque no era menos doloroso, pero no sé cómo ni por qué me centré en otras cosas en esa oportunidad. Esta vez parece que está siendo, no digo que sea fácil, pero de otra manera más sencillo manejarlo o la obra de Dios está funcionando de una manera distinta en la vida de Victoria y me está costando más a mí. Ha sido doloroso aceptar este traslado. Y le pedí al Señor que cuando les contara esto no me quebrara, porque la verdad es que he llorado bastante. No ha sido fácil aceptarlo. La vida de nuestro modelo es Jesús. Encontramos un pasaje que da la respuesta a este interrogante, ¿no? ¿Cuánto, hasta dónde podemos y debemos pedir que se haga su voluntad y no la nuestra? En Lucas 22, 39 al 46 se relata lo siguiente. Y saliendo, Cristo se encaminó, como de costumbre, hacia el monte de los olivos. A los discípulos también le siguieron. Cuando llegó al lugar les dijo, orad para que no entréis en tentación.
Y se apartó de ellos como a un tiro de piedra y poniéndose de rodillas oraba, diciendo, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo fortaleciéndole, y estando en agonía, oraba con mucho fervor, y su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. Cuando se levantó a orar fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza, y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. ¿Qué es lo primero que vemos aquí? Que frecuentemente Jesús se apartaba para tener intimidad con su Padre. De hecho, Lucas 5, 15 y 16 dice, y su fama se difundía cada vez más y grandes multitudes se congregaban para oírle y ser sanadas de sus enfermedades. Esto suena al afán del día a día, ¿no? El hacer. Bueno, Cristo también estuvo en un hacer con propósito, por supuesto, pero el hacer nos desgasta, nos cansa, hay ruido, hay esfuerzo físico, mental, emocional. Y agrega, pero con frecuencia él se retiraba a lugares solitarios y oraba. Cristo mismo necesitaba de esta intimidad. Necesitamos de eso para poder enfrentar lo que debemos enfrentar en el día a día. Amén. Vemos aquí cómo el alma lucha contra la voluntad de Dios para hacer su propia voluntad. El versículo 45 dice, cuando se levantó de orar, fue a los discípulos y los halló dormidos a causa de la tristeza. La tristeza, como sombra de muerte, ya hemos hablado de eso otras veces, ¿no? La sombra de muerte son esas cosas que surgen de la mentira del pecado, de una vida mortal, sin propósito, que se acaba, esta es la única vida y haz lo que puedas para ser feliz porque no tienes otra. Y entonces viene el afán, viene la depresión, viene la angustia o viene la incertidumbre, viene la tristeza, etc. Todas esas son sombras de muerte, ¿no? La tristeza como sombra de muerte atrae a la tentación de seguir los propios caminos y no los de Abba, no los de papá, no los que él ha trazado para nosotros como sus hijos. Orar tiene por objetivo resistir la tentación, versículos 40 y 46. El alma de Cristo quería una cosa, pero él sujetó esa voluntad a la de su Padre. Como dice el versículo 42, Padre, si es tu voluntad, aparta de mí esta copa. Esa era su alma. Es como la mayor parte de nuestras oraciones. Señor, haz esto. Pero él lo pone en condicional. Esto es lo que quiero yo. Aparta de mí esta copa, pero hazlo si es tu voluntad. Y lo refuerza. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esto no es algo fácil. Puede incluso llegar a ser una tremenda lucha interior, en el corazón, en la mente, y exterior, en el propio cuerpo. Tanto así que Jesús llegó al punto de la agonía, como dice el versículo 44. Y estando en agonía, oraba con mucho fervor, estaba luchando para sujetar su alma, su cuerpo, su voluntad a la voluntad de Dios. Su sudor se volvió como gruesas gotas de sangre que caían sobre la tierra. No es fácil. No es nada de fácil. Cristo mismo lo vivió. Sujetar nuestra voluntad a la voluntad de Dios no es fácil. Pero si hemos hecho lo correcto, poner primero la voluntad de nuestro Padre a través de la oración, Él es fiel para enviar ayuda. Y un ángel fue y lo fortaleció. No es fácil. En estos días, con Victoria, antes de que Sebastián supiera que se iba a ir al sur, él había dejado su trabajo en diciembre
Y como padre, como cabeza de familia, estuvo todo enero y febrero esperando tener una respuesta concreta de si iba a tener un colegio. Eso no es fácil tampoco. No es fácil enfrentar la responsabilidad de sostener una familia, una esposa y un bebé, la Emma, sabiendo que en 2 meses ya no iba a tener sueldo, no iba a tener trabajo y aún no teniendo una respuesta concreta. Uno puede buscar y quizás va a encontrar, pero lo que Sebastián quería era la voluntad de Dios. Y Dios no se lo dijo inmediatamente. Pero aún antes de responderle, un día que íbamos a celebrar su aniversario de matrimonio, Dios le reveló a Victoria que ese día no solo íbamos a ir a celebrar su aniversario de matrimonio, era la despedida. Y no se lo dijimos a ellos, pero ya lo sabíamos. Es difícil saber cuál es la voluntad de Dios. Más aún saber que era una despedida sin saber exactamente a dónde ni qué todavía. Sujetarse a confiar en Dios a veces no es fácil, porque no sabemos lo que Él va a hacer. Sabemos que lo va a hacer. Y si sabemos que lo va a hacer, sabemos que va a ser bueno. Pero uno quiere saberlo completo, quiere saber qué, dónde, cuándo, de qué manera. Cuesta sujetarse a la certeza de que Dios ya decidió algo y lo va a hacer, sin saberlo con precisión. Y más cuesta que no sea la voluntad de uno. Obviamente, nosotros preferiríamos que Sebastián se hubiera quedado acá con Claudia y con Emma. Entendemos que Dios nos regaló 2 años con ellos y 11 meses con Emma, acá. Pero uno quiere más, uno quiere otra cosa. Y no es fácil sujetarse a lo que Dios quiere hacer, sabiendo que es lo mejor para ellos y al final también para uno mismo. Que me hace sentido lo que el pastor está hablando, pero no en relación a lo que está pasando con nuestra familia, sino que a lo que me dijo hoy día en la mañana que les compartía, de que me decía reúne al pueblo y les voy a decir lo que tienen que hacer. Y quizás muchos están esperando en esa voluntad de Dios para saber qué es lo que viene, lo que hay que hacer, cómo nos tenemos que mover, en qué dirección ir. Y bueno, cuando lo sepan, van a tener que tener cierta desinteresa para poder aceptar esa voluntad de Dios y caminar en su propósito y en lo que Él quiere. Cuando Sebastián todavía no tenía un colegio concreto donde ir y sabiendo que se iba a ir, eh, era difícil orar, Señor, que se haga tu voluntad, que no se haga ni la mía ni la de ninguna otra persona, sino que la tuya. Y cuando ya se hizo realidad, bueno, la, la tranquilidad de que la voluntad de Dios siempre es buena es una ayuda y es un refugio, pero la lucha con el alma es feroz. Es muy importante creer que Dios tiene voluntad. Y no solo es importante creer que tiene voluntad, sino que conocerla para poder aferrarse a ella. Y para esto quiero hacer una distinción. Dios tiene una voluntad general y todos somos llamados a ser parte de esa voluntad general. Que Sebastián se vaya al sur tiene que ver con el llamado misional de él y su esposa. Juntos tienen claro a qué Dios los llamó. En base a eso decidieron lo que estudiaron. En base a eso aceptaron venir a un colegio acá en Viña del Mar. Ellos no querían acá, querían allá, pero se vinieron y estuvieron 2 años acá. No porque fuera un buen colegio, no porque fuera un buen sueldo, no porque estuvieran cerca de nosotros, porque Dios quiso que vinieran acá. Y hoy Dios los quiere llevar a Cañete,
a una escuela rural. Es importante conocer la voluntad de Dios, porque nos podemos afirmar incluso contra nuestra propia voluntad, sabiendo que ese es el mejor camino. Hay una voluntad general de Dios para todas las criaturas. Esa voluntad se ha manifestado y se constituye en una invitación y un camino en Cristo Jesús. En Juan 6, versículos 35 al 40, dice, Jesús les dijo, yo soy el pan de la vida. El que viene a mí no tendrá hambre, y el que cree en mí nunca tendrá sed. Ya os dije que aunque me habéis visto, no creéis. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que viene a mí, de ningún modo lo echaré fuera, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Cristo mismo hizo de su vida un acto para hacer la voluntad del Padre y no la suya propia. Y esta es la voluntad del que me envió. ¿Quieres conocer cuál es la voluntad general de Dios? No hay que aprender griego, hebreo o recibir una revelación especial del Espíritu Santo. Basta con que el Espíritu Santo te convenza de que la palabra de Dios es verdadera. Y aquí lo dice explícitamente. Esta es la voluntad de mi Padre que me envió, de que todo lo que Él me ha dado yo no pierda, sino que lo resucite en el día final. Porque esta es la voluntad de mi Padre, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo mismo lo resucitaré en el día final. Esa voluntad ya se hizo verdad en tu vida. ¿De qué modo se puede volver voluntad de Dios en tu vida de aquí en adelante? Ya tú lo tienes. ¿De qué modo puede ser también esa voluntad general algo activo en tu vida? Dios quiere que tu testimonio le sirva a otros. Dios quiere que a través de su iglesia, de ti, de matrimonios, de familias que viven y muestran la voluntad de Dios a otros, otros puedan creer. Pero no solo hay una voluntad general de Dios, también hay una voluntad particular, específica para cada persona. Dios quiere que estés en su voluntad general, que seas parte activa de la iglesia, con tus talentos, con tus dones, edificando a los hermanos, ayudando a madurar, a crecer, pero también alcanzando a los que no creen, para que ninguno se pierda y todos vengan a arrepentimiento. Voluntad general de Dios, en la cual tú puedes ser parte. Eso significa dejar algunas cosas, cambiar el orden de nuestras prioridades. No es fácil. También nuestra alma tiene que ser sujetada a la voluntad de Dios y no a la nuestra. Pero como decía, también hay una voluntad particular, específica para cada persona. En Efesios capítulo 2, versículos 4 al 10, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó, aun cuando estábamos muertos en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia habéis sido salvos. Y con Él nos resucitó. Y con Él nos sentó en lugares celestiales en Cristo Jesús. Hasta aquí es la voluntad general, manifestada en tu vida particular. Tú estabas, como yo, muerto en nuestro delito de pecado. Pero junto con Cristo, Él nos resucitó, nos salvó y nos sentó en lugares celestiales. ¿A fin de qué? Y aquí nos hace parte, al recibir en nosotros su voluntad general, nos hace parte para que otros también reciban esa voluntad general. Versículo 7. A fin de poder mostrar en los siglos venideros la sobreabundante riqueza de su gracia por su bondad para que nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia habemos sido salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, sino que es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Amén. Y agrega, porque somos hechura suya,
y aquí viene la voluntad particular de Dios en tu vida, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. Dios tiene cosas preparadas para ti. Las preparó de antemano y son buenas cosas para que andemos en ellas. Él nos recibe tal cual llegamos a Él. Esa es su gracia. No lo merecíamos ni lo merecemos, pero no quiere que nos quedemos de la misma forma. Nos invita y anhela a que transitemos el proceso de transformación. Como dice 2 Corintios 3, 12 al 18. Teniendo por tanto tal esperanza, hablamos con mucha franqueza y no somos como Moisés, que ponía un velo sobre su rostro para que los hijos de Israel no fijaran su vista en el fin de aquello que había de desvanecerse. Pero el entendimiento de ellos se endureció, porque hasta el día de hoy, en la lectura del antiguo pacto, el de Israel, el mismo velo permanece sin alzarse, pues solo en Cristo es quitado. Hasta el día de hoy, cada vez que se lee a Moisés, un velo está puesto sobre sus corazones. Pero aquí la diferencia, cuando alguno se vuelve al Señor, recibiendo a Cristo, el velo es quitado. Ahora bien, el Señor, Cristo, es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Cristo es la voluntad de Dios en el mundo, en tu vida, en nuestras vidas, en las de otros, para traer libertad, para transformar la vieja naturaleza en nueva naturaleza. Agrega, versículo 18, pero nosotros todos con el rostro descubierto, ahora vemos las cosas directamente, a través de su palabra, a través de la obra de Dios en nuestras vidas, contemplando como en un espejo la gloria del Señor. Aquí viene lo importante. Bueno, todo importante, pero a lo que quiero apuntar ahora como importante. Estamos siendo transformados en la misma imagen, siendo transformados en Cristo, de gloria en gloria, como por el Señor en el Espíritu. Es la voluntad general de Dios que pasemos de ser sus criaturas, caídas por el efecto del pecado, a ser sus hijos. Pero esto es obra de nuestro Padre, no es fruto de nuestros esfuerzos. Él puede transformar tu vida, no por tu esfuerzo, por su obra. Es por la obra de Cristo y su obediencia a la voluntad del Padre que podemos declarar lo que dice Juan 1, 12 y 13. Pero a todos los que le recibieron, a Cristo, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, no, ni voluntad de la carne, no nacieron, no nos hicimos cristianos, no creímos por nuestra voluntad, ni por la voluntad de hombre, sino que por la, agrego, voluntad de Dios. La voluntad de Dios te ha hecho hijo, hija. Y puedes ahora reconocer que tienes un Padre en el cielo. Él quiere que seamos transformados. Nosotros tratamos, pero no podemos. Por eso necesitamos orar para que nuestra voluntad no sea lo importante, sino que su voluntad. Que Él nos pueda revelar cómo nos ve, qué quiere hacer de nosotros. Y podamos, y lo dije antes, no es fácil. No es fácil dejar nuestra voluntad y seguir la de Él. Es más, muchas veces es doloroso. Por eso hay que orar, para que la tristeza no nos lleve a la tentación de hacer lo que nosotros queremos hacer, sino persistir en lo que Él quiere que hagamos, porque muchas veces es difícil para nosotros. Pero tenemos que creer y convencernos que es lo mejor. No darle valor a esa tristeza, a ese dolor. Yo lucho por no darle valor a la tristeza que me produce ver a Emma por una videollamada y que no esté aquí.
y convencerme de que esta es la voluntad de Dios en este tiempo para ellos, y es buena, y es lo mejor, y también es buena para mí, y es lo mejor, aunque hoy no lo sienta así, porque no lo sientas. Y si aún no nos queda claro, el apóstol Pablo lo hace evidente cuando declara en Romanos 9:16, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. Vemos pues que necesitamos luchar contra nuestra voluntad para someterla a la voluntad general de nuestro Padre, tal como lo hizo Cristo, su Hijo. ¿Cómo se manifiesta la voluntad general de Dios en este traslado de Sebastián al sur? Que ellos estén en el propósito de Dios, que ellos cumplan la misión a la que fueron llamados, que ellos sean de bendición para otros. Y uno tiene que soltar. Yo los quiero aquí, quiero que sean de bendición para mí. Dios quiere que sean de bendición para otros. Seguirá siendo nuestro hijo, Claudia seguirá siendo parte de nuestra familia, Emma también, pero ellos tienen un llamado y es lo primero. Entonces vámonos al sur. Solución. Nosotros también tenemos un llamado. Fuimos llamados a esta casa iglesia y mientras Dios no nos diga otra cosa, tenemos una responsabilidad. Es la voluntad general de Dios. Pero también debemos sujetar nuestra propia voluntad a la del Padre para conocer la voluntad específica que Él tiene para cada uno. Cuando vivimos en nuestra propia voluntad es muy probable que estemos en constantes afanes y momentos de angustia, tristeza y desánimo. Nuestra alma es llevada de aquí para allá y nuestras fuerzas decaen. Nos sentimos insatisfechos, sin propósito. Alcanzamos metas y luego dejan de satisfacernos. Necesitamos otra y otra y otra, porque son los deseos de nuestra alma, en nuestra voluntad. Mira, si Dios nos regala hacer mi voluntad, a veces ni siquiera es lo mejor, porque mi voluntad es tan pequeña, se desvanece rápidamente. En cambio, la de Él es eterna, es permanente. Cuando estamos en nuestra voluntad, es como si nada alcanzara a llenarnos lo suficiente. Como aquella mujer samaritana a la que Jesús le dice, Juan 4, versículos 10, 13 y 14, si tú conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te hubiera dado agua viva. Respondió Jesús y le dijo, todo el que beba de esta agua volverá a tener sed. Esa es nuestra voluntad. Pero el que beba del agua que yo le daré, su voluntad, ni siquiera la de Cristo, la del Padre en Cristo. Porque Cristo dijo, yo no vine a hacer mi voluntad. Yo no hago nada por mi propia voluntad. Yo no hago nada porque yo quiero. Todo se lo pregunto a mi Padre y eso es lo único que hago. Mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. Pero el que beba del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré se convertirá en él en una fuente de agua que brota para vida eterna. Si se tratara solo de nosotros, lo he dicho muchas veces, recibiríamos a Cristo y nos moriríamos. Iríamos al reino celestial inmediatamente. Pero no se trata solo de nosotros. ¿Cuál es la voluntad eterna y la síntesis de la voluntad de Dios? Es esta. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Cuando nuestra alma no está en el centro de la voluntad de Dios, o al menos buscándola, ello afecta a nuestro espíritu. David lo sabía muy bien, luchó constantemente con su alma, luchó contra los actos, los pecados que cometió, tratando de sujetarse a la voluntad de Dios con arrepentimiento. En el Salmo 143, versículos 7 al 12,
Está claro esta lucha de nuestra alma para hacer la voluntad de Dios. Respóndeme pronto, oh Señor, porque mi espíritu desfallece. No escondas de mí tu rostro, para que no llegue yo a ser como los que descienden a la sepultura. Por la mañana hazme oír tu misericordia, porque en ti confío. Enséñame el camino por el que debo andar, pues a ti elevo mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Señor. Mis primeros enemigos son mis propios deseos. En ti me refugio. Y el versículo 10. Enséñame a hacer tu voluntad. Porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra firme. Por amor a tu nombre, Señor, vivifícame. Por tu justicia, saca de mi alma de la angustia. Y por tu misericordia, extirpa a mis enemigos y destruye a todos los que afligen mi alma, pues yo soy tu siervo. Y esos todos que afligen mi alma no son los otros, son mis propios pensamientos y mis propios deseos. Es la vieja naturaleza que quiere tomar señorío de mi vida. Es la vieja naturaleza diciendo, dile a Dios que se haga tu voluntad. No ha sido fácil esta segunda vez de soltar a nuestro hijo y a nuestra nieta, de soltar a su familia, a Sebastián, a Claudia y a Emma. No ha sido fácil, pero es lo mejor. Es lo que Dios quiere. Y eso, aunque no lo sienta así ahora, sé que es agradable y perfecto. Cultiva la intimidad con tu papá del cielo, para que su voluntad general sea parte fundamental de tu vida y seas ese hijo, esa hija, ese embajador de su reino. Pero también para que el propósito de Dios, su voluntad particular para tu vida, sea conocida por ti y sea hecha realidad. Quizá muchas veces Él te va a decir lo que quiere que hagas sin darte detalles y va a ser difícil seguir esa voluntad. Pero créeme, hemos aprendido con Victoria a hacerlo. No es fácil, duele, pero es lo mejor. Papá, hoy junto a Victoria oramos para que esta palabra pueda tocar el espíritu de cada uno de quienes se ha conectado hoy, de cada miembro de Casa Iglesia, y renueve su entendimiento y renueve su alma. Que tú les puedas mostrar aquellas luchas personales en las cuales están, donde necesitan rendir su propia voluntad para buscar y conocer tu voluntad. O si ya la conocen, definitivamente rendirse delante de ti y abrazar esa voluntad. Tú envías ayuda para enfrentar esta lucha en nuestra alma, tal como lo hiciste con tu Hijo. Él, aún siendo Dios, se hizo hombre y vivió las cosas tal como las vivimos nosotros. No podemos imaginar siquiera lo terrible que fue ese tiempo en Getsemaní antes de ser arrestado, torturado, muerto. Y todo eso por nosotros, no por Él. ¿Cuánto fue su lucha para sujetar sus propios deseos a tu voluntad? Por eso Él es nuestro mejor ejemplo, nuestra mejor ayuda. Y pedimos que tú hoy nos ayudes a todos, ayudes a cada miembro de Casa Iglesia a poder vivir este proceso doloroso, pero crecedor, que nos afirma y nos fortalece. No solo bueno para nosotros, bueno para nuestras familias, bueno para nuestro lugar en la familia de la fe, bueno para nuestro lugar en tu plan para quienes no te conocen. Oramos, papá,
para que sea echada fuera toda tristeza, todo dolor, toda confusión, toda frustración. En cualquier proceso difícil que estén viviendo todos los hermanos y hermanas de esta familia de Casa Iglesia. Que tú les puedas mostrar si eso es porque están transitando de su voluntad a tu voluntad. Y si es así, que puedan vivir con regocijo, ese regocijo que solo proviene del Espíritu y de ti, las dificultades presentes, sabiendo que el resultado es lo mejor y lo que va a perdurar. Y si no es así, si esas dificultades son solo producto de decisiones propias que no fueron muy buenas, ayúdales a salir de allí, a cerrar ese capítulo, a tomar decisiones por difíciles que sean y cortar esos caminos y empezar a transitar en el camino de tu voluntad. Gracias te damos, papá, en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Como siervo que brama por las aguas, así anhela, Señor, por ti mi alma, oh mi alma, oh mi alma. Como árbol plantado junto a aguas, así mi ser se deleita en tu palabra, tu palabra, tu palabra. Que tu espíritu defina la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Manténme firme y arraigada en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Oh Jesús, el agua viva que me sacia, el deleite y el reposo de mi alma, de mi alma, de mi alma. Sobre ti me plantaré todos los días, tú serás el fundamento de mi vida, de mi vida. Oh Jesús, eres tú mi vida. Manténme firme y arraigada en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Mantente firme y arraigado en ti, Jesús, en tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Que tu espíritu defina la semilla en mi interior y tu palabra eche raíz en lo profundo de mi corazón. Dile al Señor que te mantengas firme y arraigado en Él, en su amor, siempre rebosado de gratitud y adoración para tu Rey y Señor. Manténme firme y arraigado
y adoración. Mantente firme y arraigado en ti, Jesús, de tu amor. Toda mi vida rebosando de gratitud y adoración. Porque nada puedes hacer sin Él. Porque nada puedes hacer sin Él.